A veces me pregunto si la gente que me ve sentada en la plaza, vendiendo mis cocadas con una sonrisa cansada, alcanza a imaginar el peso que escondo detrás de mis ojos. Siempre reviso 2 veces las cerraduras antes de dormir, y muchos creen que es una manía de anciana. Pero la verdad es que ese gesto nació del miedo, de noches en las que el silencio de la casa escondía pasos que no deberían estar allí. Contar esto me cuesta, aunque ya hayan pasado décadas, porque las cicatrices invisibles son las que más arden. Si he decidido abrir mi corazón ahora, a los 72 años, es porque mi nieta me preguntó hace poco por qué dejo la luz del pasillo encendida toda la noche. Le dije que era para espantar a los insectos, pero la realidad es que aquella luz es mi refugio. Durante muchos años, la oscuridad fue mi enemigo, el lugar donde se escondía lo que no podía nombrar, y al ver su carita inocente, sentí que ya no podía seguir guardando silencio. Me llamo Noemí Elena de Sousa. Nací en un pequeño pueblo en el interior de España, donde las montañas abrazaban el horizonte y el aire olía a pan recién hecho en las mañanas. Hoy vivo modestamente, tejiendo recuerdos entre ollas de dulce de coco y las voces de mis nietos. A simple vista, parezco una abuela cualquiera, pero dentro de mí guardo una historia que no se borra, ni con los años ni con los rezos. Tal vez te preguntes por qué hablo ahora, cuando el tiempo ya ha pasado. La respuesta es sencilla: el silencio, ese mismo que me mantuvo viva en mi juventud, ya no me protege. Ahora se ha convertido en una carga demasiado pesada para seguir llevándola. Siento que, si me atrevo a compartir lo que viví, quizá alguna otra alma que anda perdida en la penumbra encuentre un pequeño rayo de luz. Recuerdo mi infancia como un río manso, lleno de juegos sencillos, canciones al calor de la cocina y la risa de mis hermanos que aún me acompaña en sueños. Pero también recuerdo el quiebre, la grieta que partió mi vida en dos. Antes, después de la llegada de aquel hombre que se presentó como protector y terminó siendo verdugo. De esa fractura quiero hablarte, aunque la voz me tiemble y los ojos se me llenen de agua. Quizá pienses que exagero, que el tiempo suaviza los recuerdos, pero no. Hay heridas que no cicatrizan con los años, sino que se vuelven más nítidas, como si la memoria se empeñara en recordarte cada detalle. Y es por eso que hoy decido desnudar mi pasado, sin adornos ni mentiras, como quien escribe una carta que no pide compasión, sino compañía en el acto de recordar. Antes de continuar, permíteme pedirte algo con el corazón en la mano. Si esta historia logra tocarte, aunque sea un poco, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos como este, que tantas veces quedan ocultos detrás de las paredes de las casas. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Lo que voy a contarte no es fácil. Es la crónica de una infancia interrumpida, de un silencio obligado y de la lenta construcción de una salida. No es un relato de odio ni de venganza, sino de resistencia y supervivencia, porque aunque mi voz tiemble al recordarlo, también sé que cada palabra puede ser la semilla de una esperanza para alguien más. Y si logro eso, entonces el dolor no habrá sido en vano. Mi niñez transcurrió en un rincón humilde de Castilla, en una casa de madera que olía a leña y pan tostado. El patio era grande, con gallinas correteando libres y un limonero que perfumaba el aire en primavera. Allí, bajo el sol que se filtraba entre las ramas, aprendí a correr descalza, a ensuciarme las rodillas sin miedo y a descubrir que la risa de mis hermanos era el sonido más dulce que podía existir. Éramos pobres, sí, pero nuestra pobreza tenía música. El canto bajito de mi madre mientras cosía y las historias de mi padre al volver del trabajo. Mi madre era costurera. Sus manos se movían con una paciencia infinita, dando puntadas que parecían rezos. La tela se estiraba en su regazo como si guardara secretos, y a veces yo me sentaba a su lado solo para oír el sonido de la aguja entrando y saliendo. Mientras cosía, cantaba coplillas antiguas, suaves, que parecían mecer la casa entera. Esa melodía se convirtió en mi refugio, en la certeza de que, aunque el mundo afuera fuera duro,
Dentro siempre habría calor. Mi padre, albañil, regresaba cada tarde cubierto de polvo y con olor a cemento. Yo corría a abrazarlo, y aunque sus brazos estaban ásperos, siempre me levantaba como si yo no pesara nada. Traía consigo el cansancio, pero también la sonrisa de quien se siente útil. En la mesa contaba anécdotas de la obra, exageraba los detalles para hacernos reír, y nosotros lo escuchábamos embobados, como si fuera el mejor cuentacuentos del pueblo. Los domingos eran una fiesta pequeña. Mi madre preparaba un bizcocho sencillo, y el aroma se extendía hasta la calle, atrayendo a los vecinos que saludaban con una mezcla de envidia y cariño. Nosotros esperábamos, con impaciencia, sentados alrededor de la mesa, mirando cómo subía en el horno. No había regalos ni lujos, pero ese pastel nos parecía un tesoro, y mientras lo compartíamos, nos sentíamos la familia más rica del mundo. Yo era la mayor de los 3 hermanos. Tenía sobre mis hombros una especie de responsabilidad invisible, la de cuidar de Rogelio, siempre inquieto con sus inventos, y de Nena, la pequeña que se dormía abrazada a mi brazo. Rogelio fabricaba coches con latas viejas, haciéndolos rodar por el patio como si fueran carruajes de reyes. Nena, en cambio, era la ternura hecha persona, con su cabello rizado y su voz suave que pedía cuentos antes de dormir. Mi mundo giraba alrededor de ellos, y no había nada que me pareciera más feliz que verlos reír. El pueblo en sí era pequeño, de calles empedradas y casas encaladas. Todos se conocían, y la plaza era el corazón donde se cruzaban noticias, saludos y algún que otro chisme. Recuerdo los domingos en la iglesia, el repique de las campanas, los bancos de madera que crujían bajo el peso de la comunidad reunida. Allí aprendí que la fe podía ser consuelo, pero también rutina, como el agua que corre sin detenerse. En verano, el calor nos abrazaba sin piedad, el patio se llenaba de grillos y las siestas parecían eternas bajo el zumbido de las moscas. Pero al atardecer, cuando el sol se escondía, jugábamos a corretear entre los surcos de la huerta, robando tomates dulces como si fueran golosinas. Y en invierno, el frío nos obligaba a dormir todos juntos, bajo mantas pesadas que olían a lana y humo. Aquellos inviernos eran duros, pero nunca solitarios. La escuela del pueblo era pequeña, de pupitres viejos y pizarras manchadas. Los maestros, exigentes, nos enseñaban lo básico, pero para mí era un mundo nuevo lleno de posibilidades. Aprendí a leer rápido y devoraba cada libro que caía en mis manos, aunque fueran prestados o desgastados. Mis hermanos me pedían que les leyera en voz alta, y yo me sentía orgullosa de poder regalarles historias que nos llevaban más allá de nuestro pequeño rincón. Había juegos sencillos que llenaban nuestras tardes. Saltábamos la cuerda con una soga improvisada, jugábamos a las escondidas entre las gallinas, o inventábamos canciones mientras recogíamos agua en el pozo. La alegría estaba en las cosas más pequeñas, en los detalles que nadie compraba con dinero. Y aunque nuestros zapatos estaban gastados y la ropa era heredada, nunca nos faltó esa chispa de felicidad que da sentido a la infancia. Las fiestas del pueblo eran un acontecimiento. Se adornaban las calles con banderines de colores, sonaban tambores y guitarras, y la plaza se llenaba de bailes y risas. Recuerdo tomar de la mano a mi madre mientras mirábamos a los danzantes girar con sus trajes típicos. El aire olía a churros recién fritos, y yo pensaba que aquel era el lugar más hermoso del mundo. Esos recuerdos aún me saben a azúcar y a alegría. La cocina de mi madre era el corazón de la casa. No había lujos. Un puchero con garbanzos, patatas y algún hueso de jamón que daba sabor a la sopa. Pero ella conseguía que aquel guiso pareciera un banquete. Me enseñó a cocinar poco a poco, dejándome remover la olla y probar la sazón. Yo me sentía grande, importante, como si cada cucharada fuera un secreto compartido. Por las noches, cuando ya todo estaba en silencio, mi madre nos arropaba con ternura. Nos contaba pequeñas historias, algunas inventadas, otras heredadas de su madre y su abuela. Rogelio solía dormirse a mitad del relato, pero Nena y yo permanecíamos despiertas, embelesadas por la cadencia de su voz.
Así fue como entendí que la palabra también podía ser un hogar. El trabajo duro de mi padre era nuestra seguridad. A pesar de las dificultades, nunca faltó un plato en la mesa. Había días en que regresaba agotado, con los hombros encorvados, pero bastaba con que Rogelio le mostrara un cochecito nuevo o Nena le cantara una cancioncilla para que su cara se iluminara. Yo lo admiraba como se admira a un gigante. En el pueblo, la solidaridad era ley. Los vecinos se ayudaban unos a otros, compartían lo poco que tenían. Recuerdo a la señora Carmen, que siempre nos daba un puñado de nueces en otoño, o al señor Tomás, que prestaba su burro para traer leña. Ese tejido comunitario nos hacía sentir parte de algo más grande, como si entre todos tejieran una manta invisible que nos cubría del frío del mundo. A pesar de la pobreza, nunca me sentí desdichada. La alegría estaba en correr por los campos, en trepar a los árboles, en escuchar el canto de los pájaros al amanecer. La vida era sencilla, pero plena. Éramos niños sin saber que lo éramos, sin medir la magnitud de lo que teníamos. Había también momentos de miedo, pequeños pero reales. Las tormentas que retumbaban como si el cielo fuera a caer, los relámpagos que iluminaban la noche entera. Yo abrazaba a Nena para que no llorara, y en secreto también me tranquilizaba a mí misma. Aprendí pronto a ponerme fuerte para ellos, aunque por dentro temblara como una hoja. Los inviernos, aunque fríos, tenían su magia. Recuerdo las tardes alrededor del brasero, contando historias o escuchando a mi madre coser. Las ventanas empañadas nos aislaban del viento helado y en aquel espacio reducido cabía toda nuestra felicidad. A veces pienso que nunca volvimos a sentir una calidez tan pura. Y así fue mi infancia, pobre en lo material, rica en afecto y en pequeños milagros cotidianos. No sabíamos lo que nos faltaba, porque lo que teníamos era suficiente. Éramos una familia unida, sostenida por el amor y la esperanza. Y aunque en aquel entonces no lo imaginaba, esa unión sería puesta a prueba de la manera más cruel. La calma de nuestra casa se quebró un agosto de sequía, cuando el sol caía sin piedad sobre los campos y el polvo parecía quedarse suspendido en el aire. Mi padre, que trabajaba en una obra de la ciudad cercana, cayó de un andamio. Lo recuerdo como un rumor que llegó primero en boca de los vecinos y luego en el llanto desgarrado de mi madre. Aquella tarde, la mesa quedó incompleta y el hueco de su silla se convirtió en un pozo que nadie podía llenar. El silencio de esa primera noche fue tan espeso que parecía tragarse hasta la respiración. Con su ausencia, la casa perdió parte de su música. Ya no hubo anécdotas exageradas al volver del trabajo, ni brazos fuertes que nos levantaran del suelo. Mi madre, aunque valiente, comenzó a apagarse poco a poco. Su voz, antes melodiosa, se volvió un murmullo, cansado. Las cuentas no alcanzaban, las costuras no daban lo suficiente, y yo empecé a notar en su rostro la sombra del desespero. Sentí que el mundo se inclinaba y que debía hacerme más grande de lo que era para sostenerlo. Los vecinos, con la mejor intención, se acercaban con palabras de consuelo y ayuda ocasional. Entre ellos estaba don Adalberto, maestro de obras, hombre mayor, conocido en todo el pueblo por su voz pausada y su presencia constante en la iglesia. Fue él quien ofreció arreglar el tejado que se filtraba con las lluvias, llevar las compras pesadas y acompañar a mi madre en los trámites. Nadie veía peligro en aquel gesto. Al contrario, todos lo alababan como ejemplo de bondad. Al principio, mi madre lo recibió con gratitud. Su cansancio le hacía aceptar cualquier mano extendida. Yo también creí que era un alivio, porque había noches en que la vi llorar en silencio, preguntándose cómo seguir adelante con 3 hijos. Pero pronto, su presencia dejó de ser visita y pasó a ser rutina. Su voz llenaba los huecos, su figura se convirtió en parte del paisaje de la casa, y aunque todos lo celebraban, dentro de mí algo se encogía cada vez que lo veía instalarse con tanta naturalidad. Una tarde, anunció que ocuparía el cuarto de atrás, para estar más cerca y ayudar mejor. Mi madre, vencida por las deudas y el agotamiento, asintió sin discutir. Recuerdo su sonrisa frágil,
como la de alguien que quiere creer que aún hay esperanza. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago que no supe explicar. Tenía la intuición de que algo cambiaba de manera irreversible. Con su llegada, la dinámica familiar se transformó. Rogelio y Nena lo miraban con cierta distancia, sin saber cómo relacionarse con él. A veces les traía caramelos, otras, historias repetidas de sus años de juventud. Los vecinos comentaban lo afortunados que éramos de tener a alguien tan confiable cerca. La fe ciega del pueblo en su figura hacía que cualquier duda pareciera una ingratitud. Pronto mi madre comenzó a delegarle tareas importantes: el dinero de los gastos, las decisiones sobre reparaciones, incluso algunas conversaciones con los maestros de la escuela. Era como si hubiera encontrado en él un pilar para sostenerse. Yo, en cambio, empecé a sentirme desplazada, invisible, como si mi papel de hija mayor ya no tuviera valor. Su sombra se alargaba sobre nosotros, cubriendo cada rincón. Las noches empezaron a ser diferentes. Yo solía escuchar pasos en el pasillo cuando todo estaba oscuro, pasos lentos que se detenían frente a las puertas. Al principio pensé que era mi imaginación, producto del duelo y del cansancio, pero pronto me di cuenta de que esos pasos tenían dueño y que se repetían con la misma constancia con la que él fingía ser protector durante el día. Mi madre, agotada por el trabajo, dormía profundamente y no percibía nada. Yo, en cambio, me quedaba despierta, con los oídos tensos y el corazón acelerado. La casa que antes era refugio comenzó a parecer un lugar extraño, un terreno desconocido donde cada crujido del suelo era una amenaza. Mi infancia, esa que había estado hecha de juegos y risas, empezó a desmoronarse en silencio. Esa fue la verdadera ruptura. No la muerte de mi padre, aunque dolorosa, sino la entrada de un hombre que ocupó su lugar con la máscara de la bondad. Desde entonces, supe que el peligro no siempre llega con gritos ni golpes. A veces entra por la puerta principal, saludado por todos como un héroe, y se instala hasta convertirse en parte de tu sombra. Al principio, don Adalberto se mostraba como un hombre solícito, casi paternal. Nos preguntaba por la escuela, ayudaba con las tareas de matemáticas y traía pan fresco de la panadería. Su presencia parecía una bendición para mi madre, que lo miraba con gratitud, pero yo notaba en su manera de observarme algo que no encajaba, un peso en su mirada que me incomodaba, aunque no supiera aún cómo nombrarlo. Era como si su bondad estuviera ensayada y cada gesto tuviera un doble fondo. Poco a poco comenzó a invadir espacios que no le pertenecían. Si yo estaba en la cocina, entraba sin anunciarse. Si recogía la ropa del patio, se acercaba demasiado. Siempre encontraba una excusa para colocar su mano en mi hombro o en mi espalda, un contacto que parecía inocente pero que me hacía estremecer. Yo me apartaba con disimulo, pero él sonreía como si no hubiera notado mi incomodidad. Esa sonrisa, siempre acompañada de un silencio extraño, me perseguía incluso cuando cerraba los ojos. Mis hermanos eran demasiado pequeños para entender. Rogelio lo veía como una figura que imponía respeto, y Nena, aunque tímida, aceptaba sus regalos. Yo, en cambio, sentía que algo oscuro se instalaba en la casa. Quise hablar con mi madre, pero cada vez que insinuaba incomodidad, ella me pedía que no fuera desagradecida, que aquel hombre estaba sacrificando su tiempo por nosotros. Esa incredulidad me ataba la lengua, me hacía sentir que era yo la equivocada. Las primeras señales fueron palabras disfrazadas de elogio, comentarios sobre mi cuerpo, sobre cómo me estaba convirtiendo en mujer, dichos con un tono que no era inocente. Yo me encogía, bajaba la mirada, fingía no entender. Él insistía, como probando mis reacciones, como si jugara un juego en el que solo él conocía las reglas. Y cada vez que me veía incómoda, parecía complacerse en ese poder invisible que ejercía sobre mí. Con el tiempo, su voz se volvió más autoritaria. Ya no pedía favores, los exigía. Me ordenaba servirle la cena primero, traerle agua, acompañarlo a la despensa. Mi madre, confiada en su buena voluntad, me decía que obedeciera, que era lo mínimo después de todo lo que hacía por nosotros.
Obedecer se convirtió en una obligación diaria, y mi vida empezó a girar en torno a anticipar sus demandas. Las noches eran las peores. Sus pasos en el pasillo se hicieron rutina. El crujir de las tablas del suelo era el sonido que me mantenía despierta, con el corazón golpeando en el pecho. Se detenía frente a mi puerta y yo contenía la respiración. A veces rozaba el picaporte como tanteando. Otras susurraba mi nombre con una suavidad que me helaba la sangre. Nunca entraba del todo en esos primeros tiempos, pero ese acecho constante me robaba el sueño y la paz. Empecé a dormir vestida, con ropa holgada, y ponía una silla contra la puerta como si ese obstáculo frágil pudiera protegerme. Arreglaba los zapatos de mis hermanos a modo de barricada, como si aquellos pequeños objetos pudieran defendernos. Nadie más notaba nada. Mi madre, agotada, caía rendida en su cama. Rogelio y Nena dormían profundo, ajenos al peligro que rondaba nuestro pasillo. Yo me convertí en la guardiana silenciosa de la noche. El día siguiente siempre me encontraba con ojeras y los nervios a flor de piel. En la escuela, mis compañeras hablaban de juegos, de fiestas, de ilusiones. Yo apenas podía concentrarme en los libros. Sentía que llevaba un secreto enorme como una piedra en el pecho. A veces, cuando la maestra me preguntaba algo, me quedaba muda, atrapada en mis pensamientos. Nadie podía imaginar el miedo que me acompañaba a todas partes. Las advertencias comenzaron de manera sutil. No querrás preocupar a tu madre, ¿verdad?, me decía en voz baja, cuando nadie nos veía. Otras veces aludía a mis hermanos. Sería una pena que Rogelio perdiera el trabajo en la tienda si alguien se enterara de tus tonterías. Cada frase era un lazo que apretaba más mi silencio. Aprendí a callar, porque hablar significaba arriesgar la seguridad de quienes más amaba. Con el tiempo, ya no se conformaba con acechar. Buscaba ocasiones para quedarse a solas conmigo, en la cocina, en el patio, en cualquier rincón. Sus manos, antes disfrazadas de ayuda, se volvieron invasoras. Yo me congelaba, incapaz de reaccionar, mientras él me susurraba amenazas disfrazadas de consejos. Eres fuerte, pero nadie te creería, me repetía. Y yo lo creía, porque afuera todos lo veneraban como un hombre de honor. El terror psicológico fue creciendo como una sombra que lo cubría todo. Yo empecé a esconder mis emociones, a sonreír en público, aunque por dentro me sintiera rota. Mis amigas me preguntaban por qué estaba tan callada, y yo inventaba excusas: cansancio, estudios, dolores de cabeza. Nadie sospechaba nada. Mi mundo se había reducido a sobrevivir cada día, a evitar su ira, a esquivar sus manos y sus palabras. Una tarde, mientras cosía junto a mi madre, él entró al cuarto sin avisar. Se inclinó demasiado, cerca de mí, acariciando un mechón de mi cabello. Mi madre, absorta en la costura, no notó nada. Yo me quedé rígida, con la aguja temblando entre mis dedos. Él me guiñó un ojo antes de salir, como si me recordara que podía hacer lo que quisiera y que nadie lo detendría. Esa sensación de impotencia fue una de las más crueles. Con Rogelio empezó a ser más severo. Le imponía tareas, lo corregía con dureza, y cuando mi hermano protestaba, lo miraba de manera amenazante. Yo entendí que sus advertencias no eran vacías. Podía lastimar a mis hermanos si yo me rebelaba. Esa fue la cadena más fuerte que me mantuvo atrapada. El miedo a que ellos pagaran por mi silencio o por mis intentos de defensa. Las noches se volvieron un campo minado. Cada crujido, cada sombra proyectada por la luna me mantenía despierta. A veces soñaba con gritar, con correr a la habitación de mi madre y contarle todo, pero entonces recordaba su cansancio, su fe ciega en él, y me callaba otra vez. El silencio convirtió en mi escudo, aunque también en mi cárcel. Los primeros episodios de abuso no fueron abiertos, sino envueltos en manipulación. Un roce que duraba demasiado, una mano que se deslizaba bajo la excusa de acomodarme el vestido. Yo me sentía atrapada, paralizada, y cuando al fin lograba apartarme, él me susurraba palabras que me clavaban cuchillos en la conciencia. Si hablas, perderás lo que más quieres. El pueblo seguía venerándolo.
En la iglesia lo veían rezar de rodillas, con devoción fingida. En la plaza lo saludaban como a un benefactor, y yo, entre la gente, lo observaba sonreír y dar consejos, sintiendo que vivía en un mundo al revés. Nadie veía lo que pasaba en la penumbra de nuestra casa. Nadie imaginaba que detrás de esa fachada respetable había un monstruo que se alimentaba de nuestro silencio. Hubo un día en que intenté contárselo a la señora Carmen, la vecina. Ella me preguntó por qué siempre llevaba mangas largas, incluso en verano. Yo balbuceé una excusa, y antes de poder decir más, él apareció detrás de mí, poniendo su mano en mi hombro y sonriendo con esa máscara impecable. Sentí cómo mi oportunidad se desmoronaba en segundos. Él me había ganado otra vez. Cada gesto suyo se convirtió en una amenaza disfrazada, cada sonrisa en un recordatorio de su control. Yo vivía atrapada entre dos mundos, el de afuera, donde todos lo veneraban, y el de adentro, donde me sentía prisionera. Esa dualidad me desgarraba, me hacía dudar de mi propia percepción, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que lo que vivía no era un sueño ni una exageración. Era un infierno cuidadosamente oculto. Rogelio y Nena seguían siendo mi motor. Yo los protegía como podía, inventando juegos que los mantenían lejos de él, buscándoles ocupaciones que los salvaran de su atención. A veces lograba distraerlo, desviando su interés hacia mí, y cada vez que lo hacía, sentía que mi cuerpo se convertía en un escudo que cargaba con el dolor para mantenerlos a salvo. Mi madre, mientras tanto, confiaba cada vez más en él. Lo veía como un salvador, y aunque en ocasiones notaba en su mirada una chispa de duda, él siempre encontraba la forma de disiparla con flores baratas o palabras dulces. Ella quería creer en la bondad que todos veían, y esa fe la cegaba ante mis silenciosas súplicas. Así, la entrada de aquel hombre en nuestra casa no fue un hecho repentino, sino una invasión lenta, como la humedad que se filtra en las paredes hasta debilitarlas. Un proceso que comenzó con gestos amables y terminó por convertir mi infancia en una prisión invisible. Yo tenía 15 años y ya sabía que el peligro más grande no siempre viene de extraños, sino de quienes logran ganarse la confianza de todos. Empecé a medir la casa con los oídos. Cada crujido del suelo, cada resuello del viento por la rendija del ventanuco, me servía de mapa nocturno. Dormía con el vestido puesto, un jersey ancho que me robaba la silueta y me hacía sentir invisible. Movía la silla contra la puerta y colocaba los zapatos de Rogelio y Nena alineados como una muralla pequeña. Aprendí a respirar sin ruido, a no dar la vuelta completa en la cama, a quedarme en el borde por si tenía que saltar hacia el pasillo. Vivir era prever, y prever era mi única forma de descanso. Las mañanas me encontraban deshecha, con ojeras que nadie nombraba. Me lavaba la cara con agua fría hasta que los pómulos ardían. Luego preparaba el desayuno sin mirar a nadie demasiado rato. Si mi madre preguntaba por qué estaba pálida, lo atribuía a un resfriado tonto, a la regla, a dolores de cabeza que parecían eternos. Yo había descubierto el arte de inventar pequeñas mentiras que sostenían un mundo. El pan sabía a tiza, la leche a una culpa que no encontraba palabras, y aún así ponía la mesa con cuidado, como si el orden pudiera detener el desastre. Para ir a la escuela, elegía camisas de manga larga, incluso en verano. Decía que me gustaba el algodón cerrado, que me daban alergia a los mosquitos. Las marcas del brazo tardaban en amarillar, y yo las cubría con vendas sujetas por alfileres que mi madre creía de corte. Caminaba despacio, controlando el vaivén de la tela para que nada se adivinara. En el patio de la escuela, cuando alguien quería abrazarme, me escabullía con una broma. La alegría de los otros era un espejo incómodo. Me obligaba a recordar cómo había sido reír sin pensar en puertas ni sombras. Desarrollé escondites. Detrás de la madera del aparador, bajo los manteles de hilo, en la caja de costura donde antes guardábamos botones. Allí escondía notas para mí misma. Respira. Falta poco para amanecer. No eres culpa. Eran papelitos mínimos, arrugados por el sudor de los dedos, que me devolvían al cuerpo cuando la mente quería irse. También aprendí a esconderlos de él,
porque sus manos curiosas encontraban excusas para hurgar. Cada escondite nuevo era una alerta más. La casa, mi vieja aliada, se había convertido en territorio ocupado. La cocina, que fue mi refugio, se transformó en escenario vigilado. Él siempre estaba al acecho del chasquido del aceite, del burbujeo del puchero. Una pregunta suya bastaba para que se me cortara la mayonesa o se me quemara la cebolla. Y luego venían las burlas suaves, el ya aprenderás dicho cerca, demasiado cerca. Empecé a cocinar con una coreografía tensa. Cuchillo, tabla, cazo, giro, sal, plato. Nunca de espaldas, siempre con los ojos atentos a la puerta. Servirle primero dejó de ser cortesía. Fue una táctica. Cuanto antes comiera, antes se aburría. Rogelio notó que en las tardes lo mantenía ocupado con encargos. Le inventaba misiones. Llevar una carta a la señora Carmen, pedir pan sobrante a la panadera, avisar al sacristán de un horario cambiado. Él se sentía importante, y yo ganaba minutos. Con Nena jugaba a las casitas en el cuarto del fondo, con las muñecas de trapo protegiéndola en un círculo. Si los pasos se acercaban, yo hacía sonar una canción, la misma copla que mi madre solía cantar. Era nuestra señal. Silencio, quietud, ojos al suelo. Así convertí la infancia en un código secreto. El cuerpo empezó a hablar por mí. Me picaban los brazos al caer la tarde, una urticaria nerviosa que florecía en puntitos rojos. La espalda se me agarrotaba. El cuello crujía con movimientos pequeños. A veces la vista se me nublaba y el estómago pedía pan seco para no devolver el desayuno. Me ponía ropa más grande para esconder el temblor de las manos, para que nadie notara mis clavículas afiladas ni la respiración entrecortada. El espejo me devolvía una chica pálida, con la boca apretada, y yo le decía bajito, «Aguanta, solo un poco más». Mi madre confiaba en él con la fe que solo tienen los cansados. Cuando me miraba con detenimiento, algo parecía vacilar en sus ojos, pero enseguida él llegaba con flores de mercado, con una bolsa de harina que consiguió rebajada, con su voz suave diciendo, «No te preocupes, yo lo arreglo». Y la duda se apagaba como una vela sin aire. Yo la amaba, y al mismo tiempo le guardaba rencor por no ver. Luego me arrepentía del rencor. La culpa y el amor se trenzaban como las madejas que ella ordenaba al anochecer. Empecé a contar los días con las campanadas de la iglesia. 12 para el ángelus, 7 para la cena, 1:30 para el silencio total. Cada toque marcaba una estación de mi miedo. En la escuela, la señorita Lidia me pedía que leyera en voz alta. Yo alargaba las comas, saboreaba las palabras para que el tiempo se estirara y el día durara más, como si la luz pudiera volverse elástica. Aprendí que el reloj era una promesa. Siempre hay otro minuto que resistir, otra campanada después de esta. Descubrí rincones de la casa que nunca había mirado. El hueco detrás del arcón guardaba el olor fresco de la madera. Ahí metía cartas sin destinatario. Bajo la mesa grande, donde el mantel rozaba el suelo, encontré un santuario hecho de hilachas y migas. Pasaba la mano por las baldosas frías y me repetía que no todo estaba perdido. La piedra recordaba pasos. De gente buena, nuestras risas antiguas, la sombra de mi padre. Tocarlo era tocar una historia donde él no existía. Me devolvía una parte anterior de mí. Algunas noches el sueño me asaltaba por pura extenuación y entonces venían pesadillas, puertas sin picaportes, pasillos que se estiraban como goma, voces que no tenían boca. Despertaba con un grito mudo, temiendo haberlo pronunciado. Entonces me sentaba en la cama y contaba hasta 100, luego hasta 200, tocando con el índice la madera del cabecero. Si escuchaba sus pasos, volvía a quedarme quieta, hecha piedra. Si no, agradecía al techo con un susurro y me acomodaba otra vez, siempre de cara a la puerta. El colegio comenzó a ser un refugio precario. Me sentaba en la segunda fila, donde veía la pizarra, y al mismo tiempo la ventana. La luz por la mañana caía inclinada, dejándome un rectángulo de claridad sobre los dedos. Allí copiaba con pulcritud, como si la tinta ordenada pudiera enmendar lo que en casa estaba torcido. Mis notas bajaron,
pero no tanto como para alarmar. Aprendí a ser suficiente sin llamar atención, a esconder el derrumbe detrás de una tarea aceptable. Cuando él me hablaba en público, respondía con sílabas cortas. Sí, no, ahora, gracias. Mi lengua se volvió mínima para que mi existencia ocupase menos espacio. Era una economía del cuerpo. Cada palabra gastaba fuerza que necesitaba de noche. En la plaza, si se acercaba, yo buscaba el refugio de la mirada de la panadera o del señor del estanco. Cualquier cómplice accidental que sin saberlo me diera un poco de aire con su presencia. A veces bastaba ese testigo casual para que él se alejara. Me acostumbré a tener preparada una historia por si alguien preguntaba. Si veían un morado, me caí del taburete. Si preguntaban por mi delgadez, estoy creciendo. Si notaban mi desgana, no dormí bien. Repetir esas frases era como rezar, no porque creyera en ellas, sino porque marcaban el ritmo que me mantenía a salvo. Cada mentira me dolía, pero la verdad dolía más. El silencio se había hecho hábito, y el hábito, casa. Una casa estrecha, oscura, pero mía, al menos por fuera. Cerraba el día con inventarios pequeños. Hoy no lloró nena, hoy Rogelio no fue reprendido, hoy madre durmió una siesta sin sobresaltos. Esos triunfos mínimos eran mi alimento. Había noches en que me permitía un sorbo de agua dulce, con un terrón, para celebrar que habíamos pasado otro día. Era una ceremonia secreta, en la cocina a oscuras, escuchando el reloj de pared. Imaginaba a mi padre en el umbral diciendo, bien hecho, hija, y ese pensamiento me abrigaba lo suficiente para regresar a la cama. El cuerpo pedía alivio, así que inventé remedios. Infusiones de manzanilla con cáscara de limón para la náusea persistente, paños fríos en la nuca para los mareos, untaba arnica en los brazos con movimientos lentos, como si pudiera borrar la memoria de la piel. A veces me quedaba mirando las motitas de luz que entraban por la persiana, polvo flotando en mirechestos, rayas doradas, me decía, esto también existe, y me agarraba a ese pequeño milagro doméstico, como quien se aferra a una barandilla en escalera empinada. La iglesia se volvió parada obligada, no por fe, sino por geometría, un espacio alto donde el eco devolvía mis pasos como compañía. Me sentaba atrás y miraba las velas bailar. No pedía milagros, pedía resistencia, pedía que la lengua de mi madre titubeara ante él alguna vez, que a mi hermano le creciera una sospecha, pero también pedía perdón por esos deseos. La culpa, ese animal manso, se tumbaba a mis pies y respiraba a mi ritmo, recordándome que estaba viva a pesar de todo. Con el tiempo, comprendí que mi risa debía aprender a disfrazarse. Reía con los dientes cerrados, con los hombros inmóviles, sin inclinar la cabeza. Si te inclinas, pierdes vista periférica. Reír sin moverse es otra forma de vigiliar. A la hora de fregar, mantenía los platos a una altura desde la que pudiera ver el reflejo de la puerta en la losa. Si una sombra se interponía, el brillo me avisaba antes que el oído. Eran tácticas absurdas y, sin embargo, me salvaron tardes enteras. El lenguaje también cambió de piel. Palabras como peligro, amenaza, huida, vivían en mi garganta, pero en casa solo pronunciaba té, pan, carta. Al escribir listas de compras, incluía signos que solo yo comprendía. Una flor dibujada significaba cuidado, una cruz pequeña, espera a mañana. Esos códigos me sostenían. Nadie sospechaba que, entre patatas y jabón, yo estaba trazando un mapa secreto de supervivencia. Hubo días en que pensé contárselo a la señorita Lidia, pero el miedo se me apretaba como faja. Me bastaba con sentir el olor de su colonia, un olor limpio, para que las lágrimas amenazaran. No podía permitirme llorar. Llora una vez y te crujen las costillas después. Así que sonreía y le decía que todo iba bien, que nena ya leía de corrido, que Rogelio aprendía a usar el nivel de burbuja. Usaba la felicidad ajena como tapadera, y me odiaba por eso, a ratos, por convertir la alegría en herramienta. En el mercado, comencé a aprender los ritmos de la gente. ¿Quién abría antes? ¿Quién cerraba tarde? ¿Quién siempre tenía un gesto amable?
La pescatera me enseñó a afilar sardinas y, sin saberlo, me dio un arma, un cuchillo pequeño que sabía bailar sin cortar piel humana. Cuando él merodeaba cerca, yo imaginaba el filo en mi mano, no para herir, sino para ganar valentía. Concentrarme en el oficio, en el corte preciso, me recordaba que todavía era capaz de aprender algo que no fuera miedo. En casa a veces mi madre me pedía que probara una costura. Me dejaba su dedal y yo me lo ponía como si fuera un amuleto. El metal frío en la yema me anclaba. Puntada atrás, puntada adelante. El hilo tensaba y yo recuperaba el pulso. Si él entraba, yo seguía cosiendo, ojos fijos en la trama. A veces rozaba mi hombro, entonces apretaba el dedal hasta que dolía, sustituyendo un dolor por otro para no temblar. Cambiar de dolor se volvió mi técnica, secreta. Convertí el pasillo en termómetro. Si olía a tabaco barato, él rondaba. Si la lámpara de pared zumbaba, era porque alguien había pasado la mano por el interruptor. Si la madera del tercer tablón sonaba más hueca, es que estaba húmeda. Él había ido al patio por la puerta trasera. Ese catálogo de microseñales me permitió anticiparme. A veces conseguía desaparecer con Nena justo a tiempo. «Vamos a por tomillo al jardín», decía, y ya en el exterior, la luz del cielo me regalaba 3 respiraciones hondas. Rogelio empezó a hacerse preguntas cuando me vio esconder un moratón con polvo de arroz. Me siguió por la casa, torpemente, hasta que me di la vuelta y lo abracé. «No pasa nada», le dije, y supe que acababa de fabricar otro ladrillo en el muro. Pero esa misma noche le enseñé a afilar un lápiz con la navaja sin cortarse, a ponerle aceite al cerrojo para que no chirriara, a mover sillas sin arrastre. Lo convertí en mi cómplice sin palabras, en la forma más pura de alianza. Es que aprende sin saber que aprende. Nena, por su parte, empezó a dormir con su muñeca de trapo apretada contra el pecho. Yo le cambié el relleno. Metí dentro una campanilla mínima atada con hilo. Si la apretaba fuerte, sonaba una vez. Si la movía 2 veces, sonaba 2. Era nuestro telégrafo nocturno. Desde mi cama, yo esperaba la señal. 1 campanada. «Tengo frío, canta». 2. «He oído algo». La muñeca, que era juego, se convirtió en vigía, y yo agradecí a la infancia su capacidad para crear. Salvavidas de tela. Aprendí a ocupar las manos para que la mente no se partiera. Pelaba patatas con líneas perfectas, sin romper la piel, como si cada vuelta fuera una promesa. Barría en diagonales, porque las diagonales te obligan a mirar esquinas. Tendía la ropa según el peso para que cayera menos agua y tardara menos en secar si necesitaba entrarla de golpe. El trabajo dejó de ser solo necesidad. Fue estrategia, arquitectura de un día que debía sobrevivirse minuto a minuto. A veces, al atardecer, me subía a una silla y limpiaba la lámpara del comedor. Desde esa altura, el mundo se veía distinto. El polvo dorado en suspensión, el brillo obcecado del cristal, las fotos de la pared con otro ángulo. Desde allí, me decía una verdad que necesitaba. Hay perspectivas que salvan. Bajar de la silla era volver a la gravedad, sí, pero durante esos instantes altos, mi respiración se volvía profunda y me recordaba que no estaba hecha solo de miedo. El pueblo siguió girando en su rutina. Cómplice. Él daba consejos en la plaza, ayudaba a cargar sacos, contaba chascarrillos en el bar. Cuando nos cruzábamos, sostenía mi mirada un segundo de más, como quien pulsa un interruptor. Yo bajaba los ojos y sentía la furia corriéndome entre las costillas, una furia mansa que todavía no sabía usar. La guardaba como se guarda un carbón encendido en un brasero, tapado de ceniza, esperando ocasión. Soñaba con rutas de escape. Dibujé en mi cabeza un plano del barrio, callejón del horno, patio de la escuela, puerta lateral de la sacristía. Sabía qué piedras sueltas del empedrado hacían menos ruido, qué rejas cedían si empujaba cerca del tornillo. No era que pensara huir aquella noche, era que pensar en huir me daba un borde firme en el que apoyar los pies. La posibilidad es una cuerda. Aunque no la uses, saber que cuelga ahí salva. Hubo días en que casi conté todo. El primero fue cuando me encontré con la señora Carmen a solas, junto al aljibe. Tenía en la boca la palabra ayuda cuando,
Escuché su tos detrás del muro. Tragué la palabra y pregunté por el tiempo. Ella me miró como si supiera, y sin embargo, no supiera. Me dio un trozo de pan y me dijo que me cuidara. Caminé de vuelta masticando despacio, y cada migaja me pareció una derrota que aún así me mantenía en pie. Empecé a escribir mi nombre de otra forma, más apretado, como si pudiera encoger mi existencia en la firma. En los márgenes de los cuadernos tracé olas diminutas, montañas en línea, tejados. Cualquier cosa que me recordara un afuera limpio. Cuando sonaba el timbre de salida, el aire frío de la calle me sacudía. Caminaba más despacio de lo normal para llegar a casa justo cuando otros entraban. Prefería los cruces de gente, los saludos interpuestos, al portal desierto. Al caer la noche, la luz del pasillo quedó encendida por costumbre nueva. Yo la encendía con un gesto que parecía insignificante, pero en ese clic había una plegaria completa. Miraba el rectángulo claro sobre el suelo y pensaba, Sila, oscuridad es un mar, esta franja es orilla. Me sentaba en la cama con la espalda contra la pared, las rodillas recogidas, y esperaba a que el cansancio me venciera. No siempre lo lograba. A veces solo me vencía la fe en que otro amanecer llegaría. Y así, entre artimañas y susurros, entre ropa holgada y pasos contados, fui sosteniendo el mundo de los míos. Guardé a Rogelio y a Nena como se guarda una llama pequeña en el viento, con las manos alrededor sabiendo que queman. Mi silencio fue mi escudo, sí, pero también mi prisión. Cada día añadía un ladrillo a cada muro, sin saber todavía que un día la grieta se abriría. Cuando ocurrió, ya tenía el mapa, el pulso y la luz encendida. Solo me faltaba usarlo. El silencio me había moldeado como arcilla, pero dentro de mí empezaron a crecer grietas por donde se filtraba algo distinto, una semilla de resistencia. Era casi invisible, un gesto mínimo, una mirada sostenida un segundo más de lo que él esperaba. A veces, cuando me daba una orden, yo la cumplía despacio, midiendo el tiempo como quien mide un desafío. Él fruncía el ceño y yo bajaba la cabeza, pero por dentro celebraba esa pequeñísima victoria como un respiro robado a su control. Aprendí a estudiarlo en secreto. Observaba cómo sus pasos se aceleraban cuando bebía más de la cuenta, cómo sus palabras se volvían suaves antes de un estallido, cómo su ceja izquierda temblaba cuando estaba a punto de perder la calma. Cada detalle se convirtió en mi manual de supervivencia. Si detectaba una de esas señales, inventaba excusas para mantener a Rogelio y a Nena lejos, protegidos en otra habitación. Era un trabajo invisible, pero me hacía sentir que, en algún rincón de esa cárcel, aún conservaba poder. Un día, en la escuela, la señorita Lidia se detuvo al verme con las mangas arremangadas un segundo demasiado. Sus ojos se clavaron en el moretón amarillento que apenas asomaba. No dijo nada frente a todos, pero cuando me devolvió el cuaderno, encontré una nota doblada en la última página. Estoy aquí, si necesitas hablar. Aquellas 5 palabras se me grabaron en el pecho como un tatuaje secreto. No era aún un grito de auxilio, pero era un puente tendido, y yo lo guardé como un tesoro. También encontré aliados indirectos en la vecina Carmen. Una tarde, mientras le ayudaba a cargar un cubo de agua, me regaló un pañuelo bordado con flores. Para que te acompañe cuando sientas frío, me dijo con una mirada que parecía saber más de lo que decía. Yo lo apreté contra mis manos, entendiendo que aquel gesto era un refugio disfrazado de regalo. Lo escondí debajo de mi almohada, y cada vez que lo tocaba, recordaba que había alguien que podía verme más allá del silencio. Mi resistencia también se manifestó en el papel. Escribía cartas a un destinatario imaginario. Querida amiga, hoy sobreviví. Eran cartas sin dirección, escondidas en un cuaderno entre las páginas de geografía. Allí volcaba lo que no podía decir en voz alta. No buscaba respuestas, solo necesitaba que existiera un registro de mi verdad. Esa escritura clandestina se volvió una especie de espejo. Me recordaba que no estaba loca, que lo que vivía era real y que merecía ser contado. Empecé a usar la música como escudo. Cuando sentía que él rondaba, tarareaba las canciones que mi madre solía cantar mientras cosía. El sonido me envolvía,
y aunque no lo detenía, me recordaba un mundo más limpio, uno en el que yo había sido niña sin miedo. Rogelio y Nena pronto reconocieron esas melodías. Sabían que si las escuchaban, debían quedarse quietos, en silencio, hasta que la amenaza pasara. Sin quererlo, había creado un lenguaje secreto entre nosotros. El miedo seguía siendo grande, pero en medio de él descubrí la fuerza de mi propio cuerpo. Una tarde, mientras fregaba la loza, noté que mis manos ya no temblaban como antes. Se habían vuelto firmes, seguras, capaces de sostener un plato pesado sin derramar agua. Ese detalle me llenó de una calma inesperada. No era fortaleza total, pero era un comienzo. Me dije a mí misma que, si mis manos podían aprender a no temblar, quizás un día mi voz también lo haría. La mayor chispa de resistencia vino cuando comprendí que no estaba completamente sola. Entre las notas de la maestra, el pañuelo de Carmen, las miradas cómplices de mis hermanos y mis propios códigos secretos, se estaba tejiendo una red silenciosa que me sostenía. Yo aún no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué fuerza, pero intuía que ese tejido, aunque frágil, sería el que un día me ayudaría a romper las cadenas del silencio. La tarde que todo cambió, empezó con un detalle mínimo. Doña Lucía, la profesora de ciencias, vino a casa con un paquete envuelto en papel marrón. Dijo que eran cuadernos corregidos para Rogelio, pero cuando me acompañó a la cocina, dejó en mi mano una cajita discreta, ligera como un secreto. De la escuela, susurró. Graba. No necesitas creerme a mí. Haz que te crean a ti. Sus ojos no juzgaban. Ofrecían una salida. Sentí un latido nuevo en las muñecas, una mezcla de vértigo y esperanza que me sostuvo de pie. Esa noche, mientras barría, supe que la cuerda de la que llevaba meses colgando había encontrado, por fin, un nudo donde sujetarse. Pasé la tarde probando respiraciones para que no se me notara el temblor. Abrí la caja a solas, detrás del aparador, y saqué una cámara pequeña, con la tapa rayada y una cinta recién numerada. No sabía nada de cacharros, pero la curiosidad me guió los dedos. Botón rojo, pestaña de la tapa, ocular, diminuto. Busqué dónde esconderla sin que oliera a trampa. Terminé en la caja de costura de mi madre, entre bobinas de hilo y agujas largas. Hice un agujerito en la cartulina, como un ojo de alfiler, orientado hacia la puerta de mi cuarto. Aquella mínima herida en el cartón me pareció una ventana. Esa noche encendí la luz del pasillo con una reverencia breve, como si fuera un altar. Coloqué la caja sobre la cómoda, ladeada, y di cuerda al reloj de pared para que el tic-tac disfrazara cualquier zumbido. Rogelio y Nena durmieron en el cuarto del fondo, con la muñeca de campanilla a su alcance. Yo me tumbé sin cerrar del todo los ojos, la cara hacia la puerta, el jersey ancho pegado a la piel por el sudor frío. Graba, me repetí por dentro como un rosario. Si el miedo era mar oscuro, aquella cinta era la botella que lanzaba a una orilla posible. Los pasos llegaron, puntuales, cuando la casa se creyó sola. Primero el roce de la suela en el segundo tablón, luego la sombra cortando la franja de luz. No empujó la puerta, la tanteó, saboreando la espera como siempre. Yo contuve el aire, conté 3 campanadas del corazón y me aferré al dedal en mi bolsillo, mi pequeño amuleto de metal. Pensé en mi padre, en su bien hecho, hija, imaginado 1000 veces. El pasador vibró y, por un instante eterno, el silencio se volvió líquido. La cámara respiraba conmigo, invisible, paciente, recogiendo lo indecible. A la mañana siguiente, con los ojos de papel, escondí la primera cinta en la lata, del arroz, debajo de una capa blanca que la tragó como nieve. Puse otra nueva. Repetí la coreografía de la noche, la silla, los zapatos muralla, la luz del pasillo. 3 noches, 3 sombras idénticas entrando y replegándose, el susurro asquerosamente manso, mi cuerpo clavado en la madera. Yo era miedo, sí, pero también método. Cada amanecer salvado me hacía sentir un hilo más fuerte en esa red que, sin saberlo, llevaba tejiendo con mis manos. El sábado, el azar me traicionó con su crueldad.
Precisa. Él entró de día, cuando yo acomodaba telas en el dormitorio. Alzó la caja de costura con 2 dedos, como quien evalúa un objeto cualquiera, y la luz minúscula se delató en un parpadeo. Su cara cambió de clima. La sonrisa de cartón se quebró en una mueca desconocida. ¿Qué es esto?, dijo en un tono seco que no le había oído nunca. Sentí el vértigo de la caída antes de caer. Mis dedos buscaron el dedal. Pensé en la lata de arroz, pensé en correr. El aire se hizo cuchillo entre nosotros. Todo estalló en segundos. Arrojó la caja contra la cómoda. Las bobinas rodaron como canicas desesperadas. Me sujetó del brazo y lo apretó hasta arrancarme un gesto que no quería darle. «Has roto la paz», escupió, y supe que esa palabra, paz, era su mentira favorita. Tiró de la tapa hasta sacar la cinta. La alzó como si fuera trapo sucio. Yo vi su error. La cinta que buscaba no era esa. La buena dormía en la nieve del arroz. Noté en el cuerpo una claridad rara, como si alguien abriese de golpe las ventanas. En ese filo me moví. Le ofrecí la cinta equivocada con una voz que ni yo sabía que tenía, baja, obediente. Él la destrozó contra el canto de la mesa, trozos de plástico como escamas. Gritó mi nombre con el odio sin máscara. Aproveché su ceguera para cruzar la cocina a zancadas. Abrí la alacena, hundí la mano en el arroz y sentí la esquina tibia del casete verdadero. Lo metí en el bolsillo del delantal. Apreté los dientes. Rogelio apareció en el umbral como un venado asustado y yo le hice una seña mínima. El plan que solo vivía en mi cabeza echó a andar. Corrimos los 3 por el pasillo como si la casa nos escupiera. Él detrás, rompiendo una silla, profiriendo amenazas que ya no eran susurros. La puerta principal, por primera vez en meses, no parecía un muro sino una salida. Abrí el cerrojo con manos que por fin no temblaban. El aire de la calle fue un bofetón de vida. Tiré de nena, empujé a Rogelio y bajamos los peldaños casi de un salto, rumbo a la plaza, donde el ruido de otros seres humanos nos devolvía el color. Si esta parte te ha tocado, te pido con serenidad que des me gusta y te suscribas. Ayuda a que más personas encuentren valor en historias como esta. ¿Desde qué ciudad me escuchas hoy? Gracias por acompañarme en este tramo. No miré atrás. Aprendí que girar la cabeza te roba segundos que pueden costarte una vida. Cruzamos frente a la panadería y la pescatera me vio la cara blanca. No preguntó nada. Nos abrió el paso apartando cajas. El pueblo, que tantas veces fue cómplice sin quererlo, en ese instante se convirtió en corredor de escape. Toqué el bolsillo para sentir la cinta, todavía allí, caliente contra mi muslo. Cada latido decía, sigue. Llegamos a la casa de doña Lucía. No llamé. Golpeé con los nudillos abiertos como tambor. Ella entendió al primer vistazo. Nos metió adentro y echó el pestillo. Nena lloraba en silencio, con la muñeca apretada. Rogelio se mantenía rígido, con esa dignidad temblorosa de los muchachos. Yo no lloré. A veces el cuerpo sabe que el llanto es lujo de después. Doña Lucía puso una tetera al fuego y me pidió la cinta con un gesto limpio. La deposité en su palma como si fuera un corazón. Ajustó un viejo reproductor del laboratorio de la escuela. Hizo maniobras con cables que chisporroteaban y cuando la imagen por fin parpadeó, el cuarto se llenó de una claridad inmisericorde. No había poesía posible, solo hechos, pasos, sombras, su voz como un hilo envenenado. Yo me vi a mí misma inmóvil, niña y no niña, y sentí una compasión feroz por esa figura que llevaba mi nombre. Doña Lucía no dijo nada. Su silencio por primera vez me sostuvo. El sonido de golpes en la puerta nos devolvió el presente. Él había seguido nuestro rastro y aporreaba como si la madera tuviera la culpa. Doña Lucía levantó la barbilla y me miró con una calma que no sabía que existía. Ahora, a la directora, dijo, y luego a quien haga falta. Su determinación me contagió como una fiebre buena. Nos guió por la puerta de atrás, al patio que colindaba con la escuela. El muro era una rodilla alta. Lo saltamos con torpeza y urgencia. Cruzamos la cancha de baloncesto con el sol clavándose en la nuca. Cada paso me arrancaba pasado. Pensé en mi madre,
en su fe ciega, en la cara que pondría cuando el hechizo se rompiera. Pensé en la palabra justicia, que me parecía demasiado grande, y la traduje a mi idioma, prueba. Llegamos al despacho de la directora con el pecho en llamas. Ella, al verme, dejó el teléfono a un lado. Doña Lucía sostuvo mi mirada y asintió. Era el momento de entregar la botella al mar abierto. Cuando la cinta comenzó a rodar ante ojos de autoridad, el tiempo se volvió espeso otra vez, pero de otro modo. Cada segundo que pasaba sin que nadie me dijera «no te creo», era una piedra retirada del pecho. Aún faltaban abismos por cruzar, sí, pero yo ya había saltado el más hondo, ese en el que, sin pruebas, todas las voces se apagan. Sentí la espalda volverse columna. Por primera vez en mi años, mi nombre en mi boca pesó lo justo. Estaba hecha de miedo, sí, pero también de luz. Y la luz, una vez encendida, no se negocia. No fue un final hermoso, de esos que los cuentos inventan para adormecer a los niños. Fue un final áspero, lleno de papeles, declaraciones y miradas que dudaban. Hubo quienes me señalaron como desagradecida, quienes aseguraron que yo inventaba para manchar el nombre de un hombre respetable. Pero la cinta, con sus imágenes toscas y su sonido entrecortado, hablaba más alto que todas esas bocas. Y aunque dolió, aunque desgarró la piel de mi madre, que tuvo que despertar de golpe, aquella verdad se abrió paso como un río que arrastra todo a su paso. Él salió de nuestra casa con la misma maleta con que había entrado, pero esta vez bajo ojos que ya no lo admiraban. Mi madre lloró con un desgarro que parecía no tener fondo. Rogelio, más terco, apretó los puños hasta hacerse daño. Nena se abrazó a mí y me susurró: «Ya no más, ¿verdad?». Yo no supe qué contestarle, pero ese «ya no más» se convirtió en la brújula de mi vida. A partir de ahí, cada decisión que tomé fue para mantener esa promesa. Trabajé duro. Me levantaba antes del alba para ayudar en la panadería, y por las noches terminaba los estudios en pupitres gastados. Mi juventud no conoció fiestas ni verbenas, pero sí la satisfacción de ver a mis hermanos crecer en un entorno más limpio. Rogelio aprendió un oficio, Nena descubrió su talento para las letras. Yo los miraba y pensaba que valía la pena cada cicatriz, cada madrugada insomne, con tal de verlos a salvo. No me salvé por valentía, lo confieso. Me salvé porque hubo manos que me tendieron objetos mínimos: un pañuelo, una nota, una cámara vieja. Esos gestos, que parecían pequeños, construyeron la escalera por la que pude salir. Aprendí que la resistencia no siempre es un grito. A veces es una mirada que no se aparta, un bolsillo que guarda pruebas, un vecino que ofrece pan sin hacer preguntas. La vida se salva en mintes fragmentos, y yo los recolecté como pude. Hoy, a mis 72 años, enciendo la luz del pasillo cada noche. Ya no es para espantar al miedo, sino para recordarme que la claridad existe y que puede conquistarse. Mis nietos me preguntan por qué lo hago, y yo sonrío, acaricio sus cabezas y cambio de tema. Pero en el fondo sé que un día, como ahora contigo, contaré la verdad para que esa luz también los acompañe cuando les toque enfrentar sus propias sombras. No quiero que mi historia suene a desgracia interminable. Quiero que se escuche como un faro, tembloroso, sí, pero firme, porque sobrevivir no significa olvidar, sino usar la memoria como linterna para quien viene detrás. Y si una sola persona, al escucharme, siente que su silencio puede romperse, entonces mi voz habrá servido de algo. Gracias por escucharme hasta aquí, por prestarme tus oídos y tu tiempo. Si esta historia resonó en ti, te pido con humildad que le des me gusta, te suscribas y la compartas. Eso me da fuerzas para seguir abriendo ventanas donde antes hubo cerrojos. Y sobre todo, cuéntame en los comentarios qué sentiste al acompañarme en este relato, porque si algo aprendí de mi pasado es que los monstruos se alimentan del silencio. Yo ya no callo. Yo dejo la luz encendida, y con esa luz, aunque tiemble, sigo caminando.